Bien, ahí se inicia la grabación. Les damos entonces formalmente la bienvenida a la defensa de tesis número 78. Siempre es una instancia muy importante para nuestra maestría en economía social. Llegar a este punto que parece de inflexión, después vemos que no tanto, porque las luchas siguen, los estudios, las investigaciones, todo sigue, pero sin duda es un momento clave tanto para la carrera como para Nati en este caso que está del otro lado en su defensa de tesis. Entonces, ella va a presentar la tesis entre usos y tramas, la experiencia de las productoras y productores textiles en la ruta del telar del departamento de Belén, en la provincia de Catamarca. La tesista es Natalia Martini y la directora María Belén Verón Ponce. Les repaso brevemente la dinámica. Nati, tenés entre 30 y 40 minutos de exposición, aunque vos estés controlando el tiempo, si te parece, a los 30 minutos te aviso que te quedan 10. Después tenemos la instancia de devolución de los jurados y la jurada, comentarios, preguntas, las respuestas. A veces necesitamos una segunda vuelta, depende de las circunstancias, de preguntas, comentarios, devoluciones y comentarios después de la tesista. Después el cuerpo del jurado se va a deliberar a otro link, el resto nos quedamos esperando aquí hasta la voz de Aura del cuerpo del jurado cuando ya tengan el dictamen, y ahí nos volvemos a reencontrar en este espacio para proceder a la lectura del dictamen. Ahora sí, Nati, si está todo claro, si no hay preguntas, arrancamos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Empezamos. Bueno, en primer lugar, el lugar desde el cual se enuncia esta tesis y tiene que ver un poco con lo que planteo al inicio de la redacción, que tiene que ver justamente con esto. Yo trabajé en esta institución, hablo desde una voz de técnica territorial, lo que fue en su momento la Secretaría de Agricultura Familiar, y para mí justamente poder dar ese salto cognitivo que interpela desde la investigación, desde las ciencias sociales, fue todo un desafío y en consonancia, bueno, en la tesis seguramente van a encontrar la voz de la técnica entramada con esta voz de investigadora que una intenta hacer. Bueno, en resumidas cuentas un poco lo que habla el capítulo 1, luego voy a pasar por supuesto a la cuestión metodológica y conceptual. Tiene que ver con el caso de estudio, con las políticas públicas para el desarrollo rural y la economía social que se implementaran en nuestro país, específicamente en la provincia de Catamarca. Justamente en el año 1993 pasaron muchas cosas, pero en consecuencia de las crisis de las economías regionales de fines de los 70 y los 80, producto del modelo neoliberal implementado, surge la cuestión rural, ¿sí? Un poco en paralelismo con esta cuestión social que plantea Estela Grassis, justamente porque en el marco de esta desigualdad, exclusión y pobreza eran los pobres rurales los más damnificados. Es por eso que desde lo que entonces era la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, durante el gobierno de Menem, se crea el programa social agropecuario, en donde el agricultor familiar aparecía como este sujeto subalterno, invisibilizado, pero que iba a ser destinatario de estas políticas que en su momento se llamaron, ¿no?, de la gerencia social. Había que gerenciar a través de políticas y programas esta pobreza rural, en donde este programa justamente era asistencial, pero también era territorial, y buscaba a través de subsidios, créditos blandos, con un enfoque territorial, paliar esta situación en los tejidos comunitarios. Tuvo una fuerte impronta en el NOA. En cambio, y esto también en parte un poco lo que planteaba Diego, de justamente que Cambio Rural también surgió en 1993, Cambio Rural tuvo una fuerte presencia territorial en La Pampa y su destino tenía que ver con productores con capacidad de capitalizarse, eficientizarse para los mercados ya más externos, con un fuerte acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, comúnmente conocido como INTA. Si bien este programa, ¿no?, y esto también lo remarco y Laura también lo trae en sus devoluciones, es justamente transitar este camino de, a pesar de ser un programa asistencial y focalizado, pudo
construir otra cosa, que es lo que les vengo a contar específicamente en Catamarca. Este programa tuvo vigencia hasta el 2008, un proceso en el cual inicia, digamos, una institucionalización con el gobierno de Cristina Fernández. Se crea o se recrea el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación. Este programa pasa a ser Subsecretaría de Agricultura Familiar, y en el tramo que va entre el 2008 y el 2017 fue subsecretaría, secretaría, subsecretaría, que lo detallo en la tesis esos vaivenes. Esta institucionalización permitió que a partir del 2008 tener más recursos, más organización y más intervención en diferentes provincias del país, por supuesto, pero yo me aboco a lo que es la provincia de Catamarca. También poner en agenda cuestiones invisibilizadas, las llamadas minorías, que tienen que ver, analizar desde la perspectiva de géneros, pueblos originarios y jóvenes, hasta el 2017. ¿Por qué? Porque yo analizo la información. Ya, escucho, perdón, voces, no sé si hay un micrófono abierto, que inicia el macrismo en el 2015, en lo que fue la Secretaría de Agricultura Familiar en Catamarca. Esos primeros 2 años del macrismo, la delegación provincial estuvo a cargo de lo que es Federación Agraria a través de una líder radical. Y luego en el 2007 viene el primer vaciamiento. Persona a quien les está defendiendo esta tesis fue mi primer despido, porque tuve 2 despidos en esta institución. Y es por eso que tomo este periodo, porque ya a partir del 2017, a pesar de después de volver un gobierno peronista, no volvió a hacer lo mismo, y ya desde el 2017 empezó el vaciamiento institucional. Me anticipo al estudio de caso para que luego en la próxima slide, que sigue, o Femina, como decíamos antes, poder interpretar el porqué de las preguntas que planteo, ¿sí? Siempre abocada a esta práctica social concreta. Bueno, y tiene que ver con esto. En el 2007 se crea la Mesa de Apoyo en la Economía Social desde la Dirección Provincial que se crea de Economía Social, y en esa mesa, dentro de sus actividades, aparece el segundo encuentro nacional de hilanderos y tejedoras y tejedores. Esto es, se crea con un enfoque. Este encuentro tenía una metodología que era ordenar por eslabones de la cadena de producción de la lana y de la fibra, trabajar diferentes temáticas planteadas con las voces de los protagonistas. De este encuentro surge la CABALAF, que es la cadena de valor de la lana y la fibra, la cual, en el 2011, la cual trabajó y trabaja en realidad, porque sigue existiendo, con 2 unidades territoriales, una que tiene que ver con la problemática de la producción de fibra, más vinculado a lo que es la región del departamento de Santa María, y otra vinculada a la problemática de la comercialización de las prendas, de los productos de artesanas y artesanos, que se trabajó en el departamento de Belén. Y la ruta del telar, aquí, bueno, es el logo de la marca colectiva que se trabajó y se denominó para esta unidad coordinadora que trabajaba la comercialización en enlace con la Mesa de Desarrollo Rural de Belén. Es decir, que podemos anticipar que esta ruta del telar es hija de todo este entramado mesopolítico, mesoeconómico y territorial, de lo que se fue discutiendo con diferentes actores e instituciones para que esto surgiera. Respiro. Bueno, ¿cuáles son? Yo no he planteado una hipótesis, no hemos planteado una hipótesis como directora, sino preguntas y objetivos. Las preguntas son: ¿cuáles son las características económicas y sociales de las productoras y productores textiles que conforman la ruta del telar? Hago un parate. Yo hablo de productoras y productores textiles, cuestión que también me llevó mucho tiempo, porque he leído mucho sobre campesinado, sobre agricultura familiar, donde hay mucha crítica que el agricultor familiar es funcional a estas políticas ruralistas, pero bueno, yo me quedo con esto, como el sujeto son las productoras y productores textiles. La segunda pregunta: ¿de qué manera la implementación de programas y proyectos de economía social y desarrollo rural promovieron nuevas dinámicas económicas y sociales en las poblaciones rurales bajo estudio? ¿Y cómo se integra la ruta del telar dentro de un modelo de gestión territorial en el departamento de Belén? Objetivo general: analizar
desde la perspectiva de la economía social las dinámicas económicas y sociales de las productoras y productores textiles de la Ruta del Telar en el departamento de Belén, provincia de Catamarca. Y los objetivos específicos fueron describir y caracterizar a las productoras y productores textiles que conforman la Ruta del Telar en el departamento de Belén, provincia de Catamarca, Argentina, analizar los efectos de la implementación del programa social agropecuario a partir de la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar en el departamento de Belén, provincia de Catamarca, en las dinámicas económicas y sociales de la población local, identificar las estrategias de gestión territorial implementadas en la Ruta del Telar para promover la economía social en el departamento Belén. No estoy pudiendo pasar la hoja. Aguárdenme un segundo. Ahí está. ¿Se ve la siguiente? Sí, se ve. Gracias. Bueno, el abordaje teórico. Están estas esferas que implican lo siguiente. En primer lugar, la economía social, en donde sustraigo principalmente de muchos trabajos de José Luis lo que es el sentido de la economía mixta, ¿no? Que tiene que ver con esta economía pública estatal, con esta economía privada empresarial con lógica capitalista y con esta economía popular, porque pensarnos de la economía social es partir de esta economía popular heterogénea, cuya célula de análisis es la unidad doméstica a través de su fondo de trabajo, concepto que después lo utilizo, lo instrumentalizo para sistematizar las producciones realizadas. Luego tomo de la ruralidad, y esto es cierto un poco lo que plantea también Laura, ¿no? Que yo me aboqué justamente al enfoque desde la sociología rural, que también tenía que ver con la circulación de lecturas que teníamos con los equipos técnicos. Tomo a Rivera Cusicanqui, a Tehual, Manzanal, Gras, Tehual principalmente porque sustrae de Norma Charraca. No me voy a detener a desarrollar porque esto está en la tesis. Tomo la categoría de territorio como enlace, y acá, si bien uno ha leído a diferentes geógrafos brasileros, también a David Harvey, tomo un poco la definición de Pisani y Santos, que tiene que ver con el uso legítimo e histórico de los pueblos en un habitar, y bueno, para traer justamente a autores locales de la provincia que una habita. Pero también, y esto ahora ya me anticipo al tipo de diseño, que es un diseño más flexible, tuve que considerar la categoría de género. Si yo en un momento no me animaba, imaginen, porque no me sentía con la caja de herramientas suficientes para abordarlo, pero sale. En el primer barrido sale, y tuve que repensar, y esto también con el aporte de Legiurades, y tomo principalmente, que luego lo utilizo para las reflexiones y sistematizaciones principalmente en esta instancia oral, la mirada de Rita Segato, ¿no? En estos feminismos comunitarios en oposición a los feminismos blancos, o incluso de las economías feministas, en donde el mundo aldea, ¿sí?, viene a suceder en esto de que no hay un mundo privado, doméstico, y un mundo político y social del mercado, ¿sí? Como también repensar más adelante lo que sería un oikos andino. Entonces aparece esta categoría como emergente. Estrategia metodológica, dos partes. Si bien yo digo que es un tipo, es mixto porque hay información cualitativa y cuantitativa, esto un poco también Miguel me lo remarca, de que más que cuando hablo de tipo, es más descriptivo que exploratorio, y es cierto, y en realidad lo exploratorio viene justamente a suceder en esa incomodidad que a mí me surge cuando integro la categoría de género, y cuando empiezo a bucear esto de las entrevistas en profundidad, que ya no me quiero anticipar, que viene en la que sigue. Entonces, tomo estrategia, el diseño flexible. Acá recupero lo que dice Nora Mendizábal, que en realidad es un capítulo dentro de lo que es la obra de estrategias de investigación cualitativa de Basilachis, en donde entender la flexibilidad como en esa posibilidad que existe, ¿no? En donde cuando uno empieza a recorrer el territorio, en ese barrido, en ese relevamiento, surgen cuestiones imprevistas, inesperadas, que obligan a revisar justamente los instrumentos, las preguntas, el diseño en sí.
Como información secundaria reitero el periodo que es 1993-2017, en donde utilizo un análisis documental de estadística descriptiva y mapeo de actores. ¿Qué se hizo? Se sistematizaron los famosos PST, digo famosos, bueno, para las técnicas y técnicos de agricultura familiar, que son los proyectos de desarrollo socioterritorial e informes del programa social agropecuario en el periodo que va de 1993 a 2009. Después hay básicamente un rescate, ¿sí? Carpetas abandonadas en un garage que iban a quedar en el olvido y que tiene que ver con el recupero, digitalización y sistematización de 42 carpetas de proyectos PROINDER, Programa de Inclusión de Desarrollo Rural 2009-2012, y 15 carpetas línea PROERI, que es la continuidad, Proyectos de Desarrollo Rural Incluyente de 2014 y 2016, sistematización de 32 planificaciones operativas anuales, las POAS 2010-2017, sistematización de los informes sobre monotributo social agropecuario, Registro Nacional de Agricultura Familiar, Registro Nacional de las Organizaciones de Agricultura Familiar de los 16 departamentos de la provincia de Catamarca. Las carpetas que se contienen son las carpetas de proyectos aprobados y ejecutados, no así las carpetas que quedaron, digamos, en curso. En la estrategia metodológica, para seguir explicando ya tomo un poquito de agua. La parte más cualitativa, bueno, se aborda a través de un estudio de caso que es la ruta del telar. Mi unidad de análisis, nuestra unidad de análisis, son las postas y las productoras y productores textiles, ¿sí? Las postas, ¿qué son estas postas? Bueno, son esos puntos dentro de la ruta que pueden ser emprendimientos unipersonales, familiares, cooperativas, asociaciones, salones municipales y ferias comunitarias. La información primaria fue un relevamiento que se hizo en abril-mayo del 2015 y marzo del 2016. La localización es el departamento de Belén en sus 9 municipios. Estamos hablando de que inicia aquí en Londres, en donde finaliza aquí, que es Laguna Blanca, la Reserva de la Biosfera. Longitudinalmente estamos hablando de un recorrido de 165 kilómetros. Bueno, ¿con qué trabajé? Trabajé con entrevistas semiestructuradas que tenían un aspecto cuantitativo y aspectos cualitativos. Luego, observación participante, entrevistas en profundidad, y justamente acá entra el sentido etnográfico, que Diego también lo remarca. Bueno, hay que esperar los últimos capítulos para ver que también hay etnografía en este trabajo, y justamente la etnografía que obliga a quitarnos imágenes, conceptos y poder captar justamente reflexivamente el sentido de la acción desde la perspectiva del otro. Bueno, registros fotográficos, que hay una, también me llevó muchísimo tiempo, que haga una ficha por cada productor posta analizada y estas fichas por posta. Se hicieron 63 entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué? Porque son 47 postas. En el caso de las postas asociativas o de salones, luego de hacer la entrevista a la posta asociativa, se eligió a una referente de esa posta para poder aplicar el formulario y poder sustraer más información vinculada a su unidad doméstica. Y 14 entrevistas en profundidad, que fue una vuelta en el segundo barrido. O sea, en el segundo barrido se finaliza territorialmente y luego se hace una selección para profundizar la información. Y esto fue analizado a través de la triangulación de datos y análisis de contenido. Bueno, ya vamos a la sistematización. La sistematización y análisis de la información secundaria. De los PST, que es este periodo PSA, se efectuaron 14 diagnósticos externos y conformaron 70 grupos de productores en fondos rotatorios que implicaban 740 familias y 7.775 personas beneficiarias. ¿Qué tengo para decir sobre esto? El PST, que es como la planificación organizadora de la intervención en sus inicios del programa social agropecuario, fue el caldo de cultivo de la construcción de equipos, ¿sí? Estos equipos que empezaron a transitar lo que se denominó el enfoque socioterritorial, metodológicamente hablando, y que por supuesto a mí también me interpela, y pensar, cuando uno empieza a leer, bueno, ¿qué es ser técnico de terreno? Porque va más allá de ser economista, sociólogo, agrónomo, zootecnista, comunicador, y tiene que ver, encontré una definición muy interesante de Nussbaum y Cross,
de un trabajo del 2011, esta cuestión de mediadores sociales, ¿sí? Esta mediación entre esas políticas públicas y las demandas comunitarias, y poder justamente facilitar la circulación de símbolos, significados y apropiación de herramientas con la comunidad. Se trabajó también, y me hace acordar mucho al extensionista de Paulo Freire, esto de eh, generar escuelas, generar metodologías campesino a campesina, y acá desde el estatus, desde las líneas, desde directrices nacionales, los beneficiarios y beneficiarias tenían que ser agricultores, agricultoras descapitalizados, sin acceso a los créditos formales, cuyos ingresos prediales tenían que ser su principal fuente de ingresos, no la única, que eso está bueno, y no podían superar el ingreso de dos salarios de peón rural. Acá se formaron fondos rotatorios, y bueno, hay fondos rotatorios que aún siguen existiendo. Luego vino la etapa del PROINDAR, donde se beneficiaron 965 familias, y junto a los SETS, que son los equipos socioterritoriales, lograron visibilizar demandas legítimas, ¿sí? Con un fuerte sentido comunitario. Según los objetivos planteados, podemos agruparlos en tenencia de la tierra, acceso al agua, mejoras productivas, comercialización, tecnologías sociales y fortalecimiento socioorganizativo, siendo este último transversal a las demandas temáticas planteadas. Es decir, esto que a veces el formulario, los instrumentos o los programas un poco fueron al principio, fueron la excusa para poder organizar la comunidad, para poder juntarnos, para poder charlar y dialogar, bueno, cuáles son nuestras demandas. Tomemos esta herramienta que, a pesar de ser asistencialista y focalizada, podemos convertirla en otra cosa. Luego vino el PRODERI, que se beneficiaron 337 familias. En el núcleo de estos proyectos seguía prevaleciendo la necesidad de resolver problemáticas históricas y estructurales como el acceso al agua para consumo humano o para fines productivos, infraestructuras comunitarias, etc. Y finalmente, el monotributo social agropecuario, el RENAF, Registro Nacional de Agricultura Familiar, y el Registro Nacional de Organizaciones de Agricultura Familiar, lo que puedo decir principalmente sobre esto es que, si bien el monotributo tenía que ver con esto, bueno, vamos a facturar en blanco, en realidad sirvió para que muchas familias tuvieran por primera vez una obra social. Para muchos sirvió estos registros para que tener por primera vez un documento escrito, un formulario donde diga: estas son mis tierras, estas son mis majadas, esta es mi chacra. Y eso es importantísimo, porque sienta antecedentes sobre ese territorio vivido y habitado por agricultoras y agricultores familiares. Aquí, por supuesto, esto retomo de Robert en primer lugar, que tiene que ver dispositivo y territorio, en donde a veces la lógica del formulario es diferente a la lógica comunitaria, pero acá lo que vemos es justamente que el formulario no siguió una lógica netamente mercantil, sino que la comunidad pudo apropiarse, pudo dar un giro y convertirlo en esto de: sentemos derecho, estos somos nosotros, este es nuestro mundo de la vida, este es nuestro mundo social. Y también justamente lo que dice Susana, pensar las políticas públicas de manera horizontal, dinámicas, intersectorial, en donde las instituciones públicas, la organización de la sociedad civil puede trabajar y anclar y debatir lo que cada comunidad necesita. Bueno, tomo un poquito de agua porque voy rápido. Dentro de otros resultados interesantes están las postas, ¿sí? Datos fáciles y simples. En tipología, bueno, son unipersonales 23%, familiares 43%, asociativa 21% y salones municipales o centros comunitarios un 13%. Es decir, que priman las familiares, luego las unipersonales y después las asociativas. Pero también entender que dentro de las familiares hay una vinculación con asociativas, porque lo asociativo principalmente viene de la mano de compras conjuntas, ¿sí? de la lana y de la fibra, que ya voy a detallar. Materia prima me obligó a mí a hacer un análisis por tipo de fibra. ¿Sí? No es lo mismo la lana de oveja, que llama, la alpaca, que viene, en realidad no se produce, sino que la compran desde Perú, y la fibra de vicuña. ¿Por qué? Porque la fibra de vicuña es, primero, que la vicuña es un animal en silvestría, es declarado patrimonio cultural, no puede ser encerrado, y es un bien de lujo. La fibra de vicuña cotiza con el gusano de seda a nivel internacional. Piensen que en el mercado hegemónico global el metro cuadrado de vicuña sale alrededor de $10.000. Las técnicas y tecnologías empleadas
y esto también es importante para el rescate y tiene que ver con que se distinguieron más de 20 técnicas y más de 70 productos. La producción, y luego algo que hay que rescatar, es que no todos hilan, e hilar es lo que más trabajo lleva. Solo el 33% de las postas produce hilados y en tejeduría el 67%. En el capítulo que hablo justamente desde el enfoque de cadena de valor para la fibra de vicuña, debo decirles que para la obtención de la fibra se producen los chacus. Los chacus es una práctica ancestral andina en donde se minimiza el riesgo de estrés animal, ¿sí? En donde, bueno, se va haciendo un encierre del animal, hay toda una ceremonia y, bueno, de la fibra obtenida, el 10% queda para el dueño de las tierras, el 20% para la comunidad organizada, por ejemplo, la cooperativa Laguna Blanca, que es analizada, las asociaciones de vicuñeros, y el resto se cotiza se cotiza en el mercado tradicional, ¿sí? Que son 2 o 3 siempre los compradores. Bien. Algo que rescato, y es uno también de los aportes de la tesis, es el problema de la doble desvalorización. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un primer momento en el que el precio hora del trabajo del artesano textil está subvaluado, y es una discusión que nos debemos dar a la hora de ponderar el trabajo artesanal ancestral. En todas las postas, salvo en 2, y fueran 2 de varones encima, en todas las postas tomaban como referencia el valor hora del empleado doméstico del albañil, que en ese momento eran 30 pesos, que a $1 llevando al dólar del momento, $2,5 la hora. En la mayoría de los casos, a la hora del regateo, de realizar esa venta, de ese intercambio, disminuyen otra vez el precio de la venta, con lo cual no se contabilizan la totalidad de las reales. Y acá pongo un cuadro que lo discutimos con Belén, con mi directora, que bueno, ella me dijo no pongas cuadro, y yo la verdad que acá también quiero mostrar un poco de la caja de herramientas como esta voz de economista, y ahora bueno, de economista social, que tiene que ver con esta triangulación. Este trabajo me llevó muchísimo hacer este cuadro, y era escuchar y triangular y ver todos los procesos que lleva realizar cada prenda, y como hacemos los economistas, acá lo que hago es usar esto de los supuestos. Entonces, supongamos, y esto les preguntaba, supongamos que ustedes tienen un pedido exclusivo, con lo cual cuando hay un pedido exclusivo se dejan hacer la pluriactividad predial y extrapredial. Supongamos que tienen un pedido exclusivo. Bueno, ¿cómo harían ustedes? ¿Cuáles son los momentos de trabajo? Y acá un poco lo que les vengo a plantear es justamente todo lo que lleva por tipo de fibra los procesos. Por supuesto que hay algunas que no hacen 2 lavados, otras que sí. Yo puse más completo posible y la cantidad de horas que eso insume. Con lo cual, fíjense que estamos hablando que un poncho de vicuña lleva 224 horas, un poncho de vicuña que para probar su calidad, un poncho tiene que pasar por un anillo, digamos, para ver que el hilado sea excelso. Y si lo llevamos al valor de ese momento serían, bueno, unos $560. Pero justamente a la hora de venderlos, lo venden a un precio menor. Perdón, vuelvo atrás para... Entonces, cuando uno les pregunta, y esto es justamente, pero ¿por qué lo seguís bajando? Dice, porque si a mí las prendas, una prenda es parte de mí. Si el otro no quiere comprar lo que yo hago, es como que no me está valorando a mí, ¿no? Y es interesante para analizar desde la antropología económica, ¿no? Esta cuestión del valor, pregunta de la presciencia económica, ¿no? ¿Dónde se origina el valor? Y cómo se lo trabaja. Entonces, bueno, una pregunta que queda ahí. Otro componente de la sistematización y análisis de resultados tiene que ver con el tipo de acumulación. Acá tomo José Luis, tomo a Cittadini, para poder clasificar estas postas, ¿sí? En reminiscencia de las unidades domésticas. Bueno, en la sistematización efectuada observamos que ninguna llega a la reproducción ampliada, ¿no? En este buen vivir tipo ideal. Sí, algunas llegan a reproducción simple, bueno, muchas a subsistencia y también muchas a subsistencia crítica. Pero lo interesante de esto es que en reproducción simple entra la totalidad, ¿sí? Bueno, voy a leer para ser más rápido. La mayoría de las postas anidadas en el tipo de acumulación simple son asociativas
y poseen vinculación con los programas y proyectos de desarrollo rural y economía social descriptos. La tejiduría y hilatura representan la principal actividad y poseen un cierto desarrollo de la actividad formalizada, aunque no es sistemático. Es decir, este segmento a la derecha representa aquellas postas cuya actividad principal y única actividad es la actividad textil artesanal y estamos hablando del 15,4% de las postas analizadas. En tipo subsistencia simple, la totalidad de las unidades productivas combinan ingresos extraprediales con contratos precarios. Desde una perspectiva de género, la mayor precariedad la sufren las mujeres. A las mujeres las becan y a los hombres los emplean. Esto también surgió de manera frecuente. ¿Qué quiero decir? En subsistencia simple también entraron aquellas postas que están en salones municipales. A las mujeres les dan una beca sabiendo que la beca no llega ni a la línea de indigencia, y por esas horas de la beca la contraprestación es generar prendas, hilar, y entonces cuando uno ve en los municipios que ha entrevistado, la mayoría, las mujeres son becadas y los hombres obtienen un contrato municipal. En subsistencia crítica, en la totalidad de los casos se trata de emprendimientos unipersonales, los cuales no poseen una expectativa de desarrollo de sus postas. La realización y sostenimiento de la actividad es debido al fuerte arraigo cultural de tipo identitario en los hábitos domésticos, y se resalta que en muchos casos ofrecen el servicio de tejeduría y hilatura para terceros, percibiéndose una explotación intrasector. Como jefe de hogar predominan las mujeres en el 64,29% de los casos, siendo el promedio de 5 integrantes por unidad doméstica. Desde la perspectiva de género, el 75% de las postas están constituidas por mujeres y son ellas las que constituyen asociaciones y cooperativas para la conformación de espacios de trabajo colectivos. Históricamente, la relación con el tejido en el caso de los varones surge por la necesidad de resolver los atavíos de la ensilladura del caballo, realizando peleros, cordones, lazos, cinchas y frenos. Es decir, es interesante que también sucede en la ruta del tejido en Tucumán, que los varones es como que hacen básicamente la vestimenta del gaucho y las ensilladuras para los caballos, no otro tipo de productos. Y la transmisión del conocimiento de las técnicas del tejido andino se realiza en forma oral y en la propia práctica de producción en un ambiente íntimo y familiar, por lo que también suponemos que es responsabilidad de las familias de la comunidad la transmisión de estos conocimientos que resguardan parte importante de la cultura local. Muchas de las tejedoras de la ruta del telar tenían en su familia a alguna persona cercana que practicaba estos saberes y se los transmitía. Por lo general es la transmisión de las madres hacia las hijas. Muchas de ellas han empezado su labor desde los 5 años. Nati, nos quedan 10 minutos. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Sistematización, análisis de resultados. Seguimos con la sistematización, análisis de resultados. Tiene que ver con la capacidad de acción de las organizaciones. Desde el punto de vista, lo menciona T. Waldgeiger, bueno, muchos autores, economistas sociales también, que podemos atrevernos a decir que a nivel microeconómico y mesoeconómico, estos planes, programas y proyectos han podido generar rupturas, ¿sí? Con los patrones hegemónicos, ¿sí? A nivel microeconómico, a nivel posta, de mejorar sus infraestructuras, de visibilizar, y a nivel mesoeconómico con estas, ¿no? Lo meso como las mesas de gestión, sí, se pudo lograr ciertos pequeños cambios, transformaciones, pero no hacia nivel macro y sistémico. Con esto quiero decir, a nivel macro, con políticas públicas, y sistémico, con esas políticas que atraviesan lo social, lo cultural, lo identitario. Pero también acá, y lo menciono en la tesis, la construcción de nuevas agencialidades, porque, y esto hago una extrapolación con el inicio, que también me lo mencionan los jurados, bueno, hubiera sido bueno escuchar tal vez otras voces de los funcionarios. Y sí, yo entrevisté a funcionarios locales, pero hubo una saturación de respuestas, por eso el diseño flexible, en donde decían, bueno, se tiene que hacer cargo el Estado, ¿no? Totalmente alienado de su rol de funcionario, o necesitamos más recursos, y con frases más marketineras de esta ruta como una ruta turística. Por eso decidimos no mencionarlo, pero sí desde el punto de vista de las y les protagonistas, porque estas nuevas agencialidades tienen que ver con, cuando uno preguntaba, bueno, ¿cuál es el Estado presente? Y te nombran, en primer lugar, la escuela rural, luego la posta sanitaria y vialidad, y el municipio como un ente ahí, el municipio. Pero la llegada de las técnicas y técnicos generó justamente, bueno, juntémonos y hablemos de qué nos pasa, qué podemos hacer, cómo podemos recuperar,
porque se estaba perdiendo, esto también salió en muchas asociaciones de vicuñeros y cooperativas, recuperar estos saberes, enaltecerlos, y acá hay una frase que dice, de una de las tejedoras, dice, cuando le preguntan, bueno, ¿qué es la ruta del telar para ellos como proyecto colectivo? Dicen, es como un sueño recuperar un sueño, comercializar nuestras artesanías en nuestra propia casa o lugar de trabajo, recibir turistas, visitantes, compradores, clientes, como se hacía hasta la década de 1960 en Belén. En esa década fue el último tiempo en el que pudimos crecer, comprar terrenos, hacer estudiar a los hijos. Y porque toda la familia trabajaba, los hijos se quedaban, no miraban. Julia Segovia, que es la persona que está en la imagen de la Puerta de San José, posta el cardón. También percibimos, ¿no?, como común denominador, y esto también, la idea de pueblo que trae Rita Segato, como la historia en común, ¿sí? La historia en común y el territorio en común. Y esta solidaridad intrínseca, porque, por ejemplo, la cooperativa Aranitas Hilanderas, para lo que fue el Proderi, actuaron como organización administradora, no recibieron un peso. Ellas administraron, ya se me quiera la voz, administraron, esperen que... los nudos. Ellas administraron los fondos para que otras postas puedan mejorar sus utensilios, espacios de trabajo. Entonces, muchas actuaron como administradoras para que otros puedan acceder a los beneficios. Ay, es un montón. Perdón. Bueno, la cuestión rural, a pesar del que PCA sufrió, surgió como herramienta paliativa al fenómeno de la pobreza rural, supo movilizar recursos y visibilizar las particularidades que reviste la cuestión rural en diferentes territorios. Y uno de los factores de posibilidad para que esto sucediera fue el enfoque y las metodologías utilizadas por los equipos técnicos que se constituyeron en cada una de las provincias y que actuaban, como expresamos en el primer capítulo, como mediadores sociales entre lo macro y lo micro, que como resultado instituyó nuevas prácticas sociales concretas en el territorio. Y esto es como un sentido profundo, ¿no? Eloicos andinos, como la persistencia de prácticas culturales precolombinas, es un modo de resistencia cargado de significación y no una manifestación de costumbres vacía de sentido. En este sujeto colectivo histórico. Entonces, si tenemos que repensar, y esto también lo pienso ahora que estoy abordando ya el proyecto de tesis doctoral en el recorrido efectuado, políticas públicas y género. Mi directora dirige una especialización en género, así que no podía tampoco, que también me da vergüenza hablar delante de ella, esto, ¿no? De el Estado como restituidor del fuero comunitario llamado a repolitizar la vida doméstica en las comunidades rurales, ¿sí? Me parece como una línea para pensar, para tramar, y bueno, y cómo reconstituir este Estado, ¿no? En este momento de vacío de políticas que existe en esta aniquilación del otro, que bueno, que estamos transitando. Acá para cerrar y aflojar un poco algunas imágenes icónicas, porque no lo mencioné, pero en el departamento de Belén, y está planteado fuertemente en la tesis, conviven dos lógicas, la lógica extractivista de la megaminería, ¿sí? Y esta lógica de economía local, que es por donde una transitó sobre megaminería. Hay muchísimos trabajos en la Universidad Nacional de Catamarca, en San Juan, en La Rioja, ¿sí? Esta es una imagen de las ruinas del Xincal, es el último bastión inca que está en Londres, en el departamento de Londres, y en el otro extremo, en la Reserva de la Biosfera, las vicuñas. Acá, bueno, imágenes hay un montón. Acá el uso de tintes naturales, ¿no? Cómo usan desperdicios, o bueno, la cáscara del nogal, la cebolla, los yuyitos del lugar, y cómo generan estos hilados, estos telares en el fondo de sus casas. Esto, bueno, fue antes de la intervención del Proderi, para, bueno, lo que se hizo fue mejorar justamente los espacios productivos dentro de sus unidades domésticas. Bueno, ahí están mis manos y el formulario en una de las entrevistas como testigo. Acá también, bueno, y es interesante cómo las tejedoras, una cosa es preguntarles sentadas en una silla y otra cosa es en el hacer, es en el andar, ¿no? Y se logra otro tipo de energía y de intercambio y de sinergia. Bueno, ellos manejan, esto lo traigo, bueno, ya fallecido Chango Real, sigue su mujer y sus hijos, y en realidad es uno de los pocos que, por ejemplo, domina la técnica dos haces, y dos haces es cuando un haz es cada uno de los tejedoras excelsos que van entramando y coordinando ese tejido para generar esas mega prendas, evitando que se vean, si uno ve que se vean las uniones. Bueno,
hay mucho para hablar acá de Londres, digamos, lo que vemos Graciela Salvatierra, donde muestra orgullosas esas herramientas que eran de su bisabuela Andalgalá, ¿no? Como para recuperar un poco la historia de Laguna Blanca, bueno, aquí las técnicas de fieltro y nada más. Muchas gracias. Ah. Bueno, si yo diría no solamente tomar agua, sino respirar, recuperar el aliento, y les damos las palabras ahora al cuerpo de jurado en el orden que ustedes quieran para intervenir. Si les parece, todas las intervenciones juntas y después que Nati responda todo junto. ¿Arranca Miguel? Bueno, perfecto, gracias. Bueno, Natalia, felicitarte. Sí, me gustó mucho tu trabajo. Felicitarte, Belén, también. Felicitar al cuerpo institucional también de la maestría. Fue un trabajo desde lo metodológico, me gustó bastante. Yo en ese sentido soy bastante puntilloso y pude apreciar que estuvo bien explicado lo que se trabajó, porque hubo trabajo y eso es lo importante, pero también estuvo bien expuesto. Claro, se entendió lo que se hizo y lo que se quiso hacer. Que muchas veces, como vos mismo lo explicabas, hay una transición en eso. Esto de incorporar necesariamente la variable de género, el componente de género, es decir, muchas veces lo que proyectamos luego tiene que ser revisado y revisitado. Bueno, felicitarte por lo metodológico en particular, eso me agradó mucho. También que hayas puesto en evidencia todo lo que implica la economía social en particular en este segmento y lo que podríamos decir en un escenario del norte profundo para nosotros, que por ahí no está tan difundido. Quisiera primero algunas inquietudes. ¿Cómo realizaste las selecciones? Vamos a hablar de temas de decisiones, porque en definitiva las decisiones son temáticas y metodológicas. No pueden ir escindidas desde mi perspectiva. Decías que habías efectuado la elección de los interrogados o entrevistados en lo que se refiere a las entrevistas semiestructuradas a uno de los integrantes de la posta o de los emprendimientos. Y después seleccionaste a uno en particular para la entrevista en profundidad. ¿Cuántos entrevistaste de cada posta para la semiestructura? Porque una variación en lo que se refiere a la información obtenida en lo que es el relevamiento a partir del formulario de semiestructura del instrumento y después, porque hay una reducción en el número. Entonces, ¿cuál fue la selección? Es decir, ¿cuál fue el criterio para esa selección dentro de cada posta? Y evidentemente las postas o los grupos o los emprendimientos tienen un número variable de componentes, es decir, de miembros. Bueno. No, Nati, la idea es Sí, poder a ver, recuperar todas Alicia. las... Bien. Si ya está como tu intervención. Una pequeña intervención más. Y después de lo teórico, yo vi que por ahí podrías haber profundizado un poco más en lo que es el soporte teórico. Muchos autores quedaron fuera, alguien que te hubiese gustado incorporar, porque yo vi que tenía un peso fuerte en lo metodológico, en lo que es lo empírico, y por ahí lo teórico, yo noté que se podía haber robustecido un poco más. Si algunos autores después del proceso, porque hay un tránsito también, un trayecto que pasamos desde la entrega y después uno empieza bueno, controlar, verificar y que también incorpora después otras visiones. No es siempre la misma posición que uno tiene al comienzo que cuando termina. Entonces, algunos autores que te hubiese gustado integrar o incorporar o sumar. Eso nomás, Ruth. Genial, gracias. No sé si Diego, Laura, ¿quién quiere seguir?
Como quieras, Laura, si querés. ¿Sí? Dale. No, digo que sigas porque yo tengo como muchas puntas, entonces me ahorran por ahí. Está bien, está bien. Bueno, gracias. Bueno, Natalia, te felicito, la verdad que fue un gusto leer tu trabajo. Me pareció que está bien estructurado, está súper bien escrito, y eso hizo que la lectura sea muy fluida. Así que te felicito a vos y a la directora, porque la verdad que hay mucho trabajo y un trabajo bien hecho, y eso es bien placentero. En términos de comentarios, para que lo charlemos, y muy humildemente, en realidad yo te quería decir que creo que también te lo escribí en el dictamen, pero que a mí me parece lo mismo que Agustín, hubiese estado bueno ampliar un poquito la discusión más teórica y conceptual, como para darle un marco a tu selección, ¿no? A tu enfoque, pero es un comentario... y lo mismo, que para mí es más importante que lo teórico, creo que le hubiese dado un marco, si hubieses hecho un desarrollo más describiendo las características institucionales y las otras políticas que estaban en el territorio al mismo tiempo que el PSA. Eso hubiese centrado un poco la dinámica esta de la articulación del OMESO entre las dinámicas estatales y las territoriales, ¿no? Pensando en el territorio como nexo entre las dos escalas. Y después, para que sigamos charlando, la pregunta que te quería hacer es, el registro que vos tomás de los formularios es 2016-2017, o sea, es en el periodo en el que empieza la destrucción de toda esa institucionalidad que se generó años anteriores. No hubo cambios sustanciales en la siguiente gestión y ahora se avanzó en destruir cada vez más lo que quedaba. ¿Qué características o cómo puedes reflexionar vos en el sostenimiento de lo que se construyó hace ya varios años? ¿Cómo fue evolucionando esa dinámica y cuál es el devenir a partir de ahora, ¿no? O sea, en este contexto. No sé si es clara la pregunta, pero es como, bueno, ¿qué pasa con la ruta del telar en este contexto en donde se destruyó lo que permitió la construcción de esa institucionalidad? Bueno, eso. Así que felicitaciones a las dos, la verdad, muy, muy buen trabajo. Bueno, ahora sí. Primero agradecer a la universidad, agradecer a las personas presentes, mira qué honor, recién estoy viendo al público que tenés tan importante. Y Nati, felicitarte, a Belén también, porque es una tesis, como dijeron aquí mis colegas, les voy a llamar, muy interesante, muy nuestra. Ustedes saben, bueno, no sé, las chicas de Catamarca saben que yo trabajo con esta región y desde estos conceptos, así que, bueno, es muy sentida, muy valiosa, y espero o ansío que haya más tesis como esta, sobre todo en estudios económicos. Tengo ahí como varias cositas que ya Nati retomó, que vi que leyó muy bien el dictamen, que incorporó varias observaciones, de las observaciones que le había hecho. Solamente ahí me queda también, creo que lo dijo Miguel o Agustín, la cuestión de género. Noto que la tomás porque sale, y sé el trabajo, también tengo leído el trabajo de Belén, entonces, pero me queda ahí como forzada, no entramada con las otras categorías que vos ya venís desarrollando en tu trabajo. Es como, quizás un consejo ya en esta instancia ya está aprobadísima la incorporación de la categoría, por supuesto, ahí al cuerpo de tu tesis, pero por ahí a futuro, si continúas en esta línea, si te animas a seguir tus estudios, tus investigaciones, es como para profundizarla un poquito, porque si no, queda como incorporada así de manera forzada y no problematizada o entretejida con el resto del corpus teórico que vos venís desarrollando. Sí, al igual que los compas, veo que podría haberse aprovechado esa discusión teórica, pero con lo situado,
esto que vos planteaste muy bien ahora en la defensa oral, ¿no? Esas categorías que salen del saber popular, comunitario, ponerlas en discusión con las otras categorías y dar cuenta de que no son menos valiosas, sino que son territoriales y que tienen quizás más trascendencia porque están ahí asentadas hace generaciones en el territorio y le dan sentido a la producción, a la reproducción, y habla de otro tipo de economía, que es la comunitaria que vos también visualizaste, definiste, y que no, yo siempre digo que no se mide con la misma vara ni cuenta dentro de las economías tradicionales o de la cadena de valor tradicional. Pero que es una misión, sobre todo de maestrías como estas, ponerlas en tensión, ponerlas en valor y dar la discusión para que sean incorporadas. Nosotras en nuestros territorios tenemos como esa fortaleza, ¿no? De poder visualizarlas, sabemos cómo subsisten, porque si vos censás, haces una encuesta de hogares o lo que sea, no encontrás la manera de, utilizando las categorías censales tradicionales, de cómo sobrevive nuestra gente. Pero sí, yendo al territorio, como vos bien sabes y mencionaste, entendemos qué lógica es esta lógica común que hace que muchas personas puedan verse beneficiadas de ese trabajo y poder subsistir a pesar de, como el trabajo a pesar de las distintas circunstancias. Valoro muchísimo el trabajo territorial que vos haces, eso se nota, está clarísimo en tu emocionalidad, en el compromiso de tu tesis, se lee. Hay cosas muy interesantes para seguir profundizando, que eso es para más adelante, como los chacus y todas las prácticas textiles. Hay dentro de lo textil una observación que quizás es mía, ¿no? De un trabajo que vengo realizando, también con teleras y teleros en La Rioja, no tan profundo como el tuyo quizás, pero sí he advertido, y porque conozco la ruta del telar, conozco productores de Londres, perdón, estoy con mucha alergia, si no me escuchan bien me dicen, que mujeres y varones siempre tejieron ancestralmente, que no es solo una... Ahora quizás, desde la colonia con la división de las tareas, se observa esto, ¿no? Los varones se abocan a los tejidos para las funciones que son consideradas del sexo cis, heterogéneo, masculino, cis, no, la heteronorma, ¿no? Dentro de un varón cis. Pero históricamente o ancestralmente mujeres y varones tejieron y conocían las técnicas. Y esto creo que se está viendo mucho dentro de, en la fiesta del poncho, por ejemplo, cuando se hacen las competencias en Catamarca, que ganan muchos varones jóvenes con sus ponchos. Y esto tiene que ver con eso, es un trabajo que fue comunitario más que genérico, que después por esta impronta, ¿no?, de las sociedades modernas se atribuyó a las mujeres, pero que en la práctica se evidencia, es una hipótesis que yo tengo, no quiero decir que esa es la verdad, que todavía se sostiene esa práctica entre todos los géneros. Tenía un montón de cosas. Me gustó mucho tu análisis de la política pública. Por supuesto, se puede seguir profundizando y se puede seguir realizando esas comparaciones que decían los compañeros. Así que... Y tenía muchas cosas más, pero no quiero atiborrar creo que dije lo principal. Una categoría, también la única, la cuestión rural, eso que yo te había mencionado, es porque no solo los trabajos locales, sino que por ahí podemos rastrear categorías desde los 60, ¿no? Y ponerlas en tensión, como los pobres rurales, etcétera, que bueno, acá hay todo un maestro presente, así que no me atrevo a decir más nada al respecto. Así que bueno, felicitaciones, nada más. Muchas gracias a los tres y ahora, Nati, es todo suyo el micrófono. Bueno, vamos a ver cómo contestamos. No, en principio, bueno, lo que plantea Agustín, mi idea en principio fue tomar el universo. Eran 47 postas y estas 47 postas son aquellas, digamos, lugares de cooperativas, asociaciones que decidieron participar del proyecto denominado Ruta del Telar, que esas 47 postas son alrededor de 300 artesanas y artesanos, ¿sí?
cuando voy con el primer instrumento dije, bueno, voy a entrevistar posta por posta, pero cuando uno se encuentra que hay algunas que son unipersonales, otras que son familiares, otras que es una cooperativa, evidentemente uno no puede utilizar el mismo instrumento, ¿sí? Con lo cual lo que se hizo fue, en el caso de las asociativas o cooperativas, distinguir aquellas que se asocian solo para la compra, por ejemplo, las asociaciones de vicuñeros que se asocian porque si no, no obtienen fibra, y luego las que, como las cooperativas puntualmente son dos, Arañitas Hilanderas y Laguna Blanca, que no solo comparten el comprar, sino todo el proceso del espacio productivo, y en esa se hizo una distinción de instrumentos, ¿sí? En donde era el sujeto colectivo social el que respondía, bueno, como cooperativa, y ahí eran 2 o 3 referentes de la cooperativa que iban construyendo la respuesta, no era solo una persona. En el caso de digamos, y de las asociaciones, como era solo para la compra, dije, bueno, hagamos la asociación y se explicó justamente qué es lo que después nutrió esto del enfoque de cadena de valor para ver cómo es la compra en conjunta. Se definió a una unidad doméstica, ¿sí? Que en parte tenía que ver con aquella, en el marco de la posibilidad, al momento que una iba a la puna, poder justamente trabajar ya el cuestionario de unidad doméstica con esa familia, con ese componente de la posta. Sí me hubiera gustado, digamos, incorporar otros autores porque, bueno, hubo un periodo entre lo que uno escribe y lo que uno va leyendo, y encima ya había cursado el doctorado de Ciencias Humanas y ya me interpelaba la arqueología crítica, indigenismo, sociedad anónima, me empezaron a interpelar otras cuestiones que seguro nos pasa a todos los investigadores y no, paremos. Yo quería ser fiel y también un tributo a lo que vi hace un montón de años, porque ya pasaron varios paradigmas, que es lo que plantea José Luis, y este rescate de la economía del trabajo, de la unidad doméstica, y poder aplicar, y bueno, eso que es tan simple, que no lo es, y que terminó siendo, ay, estoy muy emocional, perdón, justamente poder aplicar ese aporte del conocimiento de la economía social que hace José Luis, y que claro está, detrás hay un Hinkelhammer, detrás están los estudios culturales, detrás hay un montón de lecturas, y que sí, puede ser que tal vez haya faltado un mayor diálogo y capilaridad en discutir entre autores, me hago cargo, pero dije, bueno, tenía que presentar esta tesis en economía social, no lo digo del pragmatismo, sino quería mostrar mi voz como técnica también, mi voz como investigadora, sabiendo que faltó profundidad y bueno, uno reconoce también sus límites, pero también reconocer una honestidad discursiva de decir, bueno, esta soy yo hablando y esto es lo que tengo para contarles, de esta simpleza, pero que tal vez aporte y que de acá puedo tensionar otras cuestiones que sí, que me atraviesan, por supuesto, y de incorporar y dialogar con otros autores y con otras disciplinas en esto, ¿no? De abrazar la complejidad, la categoría de género, que sí le voy a incorporar y bueno, y también a la resonancia de las arqueologías críticas, porque bueno, el lugar que uno habita, la arqueología tiene un peso, y un poco lo que dice Laura, sí, es verdad, yo en antecedentes también, justo en los antecedentes tuve un tamiz muy fino en donde dije, no, yo solo quiero dar cuenta de aquellos trabajos en realidad en donde se enuncia la economía social, tomé el de Cuevas, tomé el equipo del INTA, pero sí hay muchísimo trabajo sobre ruralidades, sobre teleras y teleros en La Rioja, en la Escuela de Arqueología de Catamarca, de Antropología, y también seguramente lo voy a poner en juego para el doctorado, para la tesis doctoral. Pero bueno, yo quería usar esos conceptos que aportaron un montón a los debates iniciadores de economía social hace más de 20 años. Luego, con lo que dice un poco Diego, sí, totalmente de acuerdo. Hay cuestiones que tienen esto de acuerdo de no, qué pasaba con otros programas, con otros proyectos, y en principio decir, bueno, si nosotros podemos analizar estas migajas que recibían los programas de agricultura familiar en un monstruo que era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que después se transformó en el Ministerio de Agroindustria, en donde se disputan con las lógicas hegemónicas del capital, era 2 pesos
pero con un trabajo territorial en prácticamente todo el país y con un armado de equipos técnicos que no lo tenía nadie. De hecho, cuando uno iba a defender, porque me tocó estar del lado de recursos humanos, defender, bueno, decime un TDR, decime cuál es el término de referencia de un técnico, a alguien que estaba sentado en Paseo Colón. Había toda una distancia, una polaridad, inclusive dentro del ministerio, más allá del gobierno de turno que esté, y eso también la disputa por los recursos y las diferentes lógicas encontradas y contradictorias dentro de una institución. Y a nivel provincial sí se pudo articular en estas mesas que estaban un poco planteadas en la tesis con otros programas como el PRODERNOA, que dependía del Ministerio de Provincia, en Catamarca. Había un diálogo y había un trabajo en común para estas cuestiones que funcionan bien, ¿no? Porque cuando los programas funcionan bien es hijo de todos, hija de todos, pero cuando no funciona, no. Sí también, y esto no logró Agricultura Familiar con su cuerpo técnico poder entramarse más aún en las instituciones provinciales, porque de hecho todos los que fueron despedidos siguen despedidos y no fueron, 2 o 3 fueron reabsorbidos por el gobernador, digamos, ¿sí? Me parece que hay mucho para trabajar sobre las instituciones públicas en un momento de vaciamiento, como bien vos decís. Acá está Rodrigo Castro escuchándonos y él sigue yendo a la ruta del Telar a trabajar, fue despedido y va con el combustible que dan los municipios porque aún quedan maquinarias de esa ruta del Telar a entregar del gobierno de Alberto Fernández que no se entregaron, con lo cual muchas técnicas y técnicos siguen trabajando sin un salario, ¿sí? Sin un ingreso. Y bueno, perdón, no, seguramente voy respondiendo como puedo. Y lo que plantea un poco Laura, sí, esto de recuperar la categoría de género, que aparece un poco más tal vez en esta defensa oral y que justamente tiene que ver con esto que entiendo la defensa, de poder incorporarla, abrazarla y con Belén trabajarla, porque no me sentía como alguien que podía decir algo sobre el género. Fue mi voz de economista y de economista social, pero sí atravesada y que la tengo que abrazar, trabajar, y incorporar estos conocimientos que siguen siendo de nuestra ruralidad y norte profundo, que a veces se disputan un lugar en la academia con otras territorialidades denominadas del centro, ¿no? Bueno, la maestría depende del Instituto de Conurbano, y acá, bueno, traemos una tesis de ruralidad del norte, que también eso creo que es un acto político interesante para visibilizar y seguir pensándonos en esto, bueno, el oikos andino, ¿no? Algo para cerrar, por ejemplo, el mercado andino, o sea, el mercado de los cerros, de los valles, los bolsones, que fue roto por las economías regionales. Cuando fue la planificación centralista para el desarrollo, Catamarca fue muy buena alumna en los 40. Te toca el nogal, te toca la vid, estos monocultivos en el nombre de la modernización que rompieron esos mercados endógenos de intercambio que aún persisten los cambalachos, que podemos decir, esto es economía social, esto es economía popular, y te puede agarrar una tejedora y decir, ¿y quién sos vos para llamarme emprendedora con estas nuevas nominaciones, no? Eso también nos tiene que interpelar como investigadores del campo de la economía social. Bueno, creo que no puedo decir más nada. Espero haber contestado algo y disculpa si no lo pude hacer. Queda en les jurades decir si damos una vuelta más, si hay alguna repregunta o si pasamos a la instancia de deliberación. En mi caso no, está bien, no sé los compañeros, no sé Diego, Laura. Perfecto, clarísimo y solvente y sólida, Natalia. Igualmente. Bien, no sé, Belén, si vos querés hacer alguna intervención en esta instancia. Bueno, buenos días a quienes no logré saludar al principio. También, bueno, por mi parte, felicitar a Nati, a Natalia, y agradecer a todos y todas la lectura atenta y agradecer también todos los aportes que nos han hecho pensar a Nati mucho más sobre este proceso. Y nada, más que nada valorar lo que yo veo desde mi lugar de acompañante de este proceso. Yo traté de acompañar a esta inquietud que tenía Nati en relación a
visibilizar su trabajo de tantos años, su trabajo como técnica, y en este tejido teórico, epistemológico, investigativo, hacer un poco de justicia epistémica, ¿no? De mostrar todo lo que en los territorios que ella conoció trabajando se generaba como saberes, como práctica, como producto, como economía, como riqueza, y también todo lo que ella en su trabajo cotidiano y junto con sus compañeros y compañeras estuvieron haciendo en estos años, ¿no? Entonces era un doble esfuerzo que seguramente implicaba mucho esfuerzo en el recorte, ¿no? En el recorte en términos metodológicos y teóricos, y que en ese esfuerzo también implicaba, bueno, como todo recorte, como toda poda, un sacrificio, ¿no? De categorías, de metodología, de algo que era muy grande y muy rico, ¿no? Y en ese sentido yo le decía el otro día, cuando ya estábamos preparando la defensa, que bueno, que valoraba mucho todo su compromiso, su honestidad y su visibilizar todo este trabajo que desgraciadamente vemos cómo se fue minando y se está destruyendo, y que implica, creo yo, este trabajo de su tesis, visibilizar, poner en valor, rescatar y decir acá estamos, acá estuvimos, y todo esto se hizo, ¿no? Entonces, eso es lo más valioso, y bueno, felicito a ella, y también me emociona ver este camino que ella decía es un cierre, porque seguramente es un cierre de todo este proceso que ha hecho, también doloroso, pero seguramente también creo que le abre muchas preguntas para seguir creciendo, para seguir pensando y para seguir apostando acá en Catamarca a todo lo que estamos transitando y lo que nos toca. Así que bueno, nada más que eso, decir eso, y otra vez agradecer a la maestría por el acompañamiento y a ustedes. Y felicidades, Nati. Gracias, Belén. Si les parece, vamos abandonando esta sala o nos quedamos en espera, y yo me encuentro con el jurado en la sala de deliberación. Cierre de esta instancia. Por favor. Bueno, quería compartir ustedes que en medio de la exposición de Natalia, hay un sentido que se veía en una de las fotos, lo viví como representación de un entramado de fibras naturales y de relaciones de trabajos concretos, de vidas humanas dignas, de cultura popular con un sentido. Trabajar solidariamente para producir satisfactores de necesidades, pero también para producir comunidad, como momento particular de un proceso histórico de nuestros pueblos. Esta tesis es una verdadera joyita, un diamante que ilumina ese proceso, engarzado en ese tejido. Agradezco a María Belén por su dirección, a Laura, Miguel y Diego por sus aportes para valorar y calificar este trabajo de Natalia, a la cual sobre todo agradezco este momento en que sé que me acompaña Ruth, un momento en que me enorgullece ser director de la mesa. Un abrazo emocionado para todos. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, muchas gracias. Bueno, no más palabras. Un abrazo a la distancia, Nati querida. Gracias por el tiempo, por estar, por escuchar, por leer, y bueno, nada más que gracias, y a seguir luchando, porque esto es una lucha política y una militancia intelectual, así que... Y sostener un posgrado como este, sobre todo. Perdón. Gracias, José Luis, gracias, Belén, gracias a todos los jurados. A seguir. Abrazo apretado. Bien. Felicitaciones, Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Felicidades, Nati. La seguimos. Bueno, Chau, chau. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Chau, chau.